Muy buenos días, mis queridos hermanos, queridas hermanas, personas que escuchan en esta mañana del domingo 27 de diciembre. Le envío a cada uno de ustedes un gran abrazo a la distancia. Y antes de comenzar este servicio de escuela dominical, les voy a invitar que nos inclinemos y oremos a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias en este momento porque nos das la vida, la salud. Gracias por darnos esta oportunidad de poder aprender de tu palabra. Le ruego, Señor, usted sea con nosotros, nos permita, Padre, alimentarnos de tu palabra, que usted sea el que hable a través de mí y que todos los que hemos de juntarnos y reunirnos en este momento y de escuchar de tu palabra y esta lección de esta mañana sea de mucha bendición para cada uno de los corazones. Padre amado, le agradecemos su dirección y su ayuda en esta mañana. Por Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén, queridos hermanos. Seguiremos en esta mañana estudiando el libro de Isaías como lo hemos ido aprendiendo domingos anteriores. Seguimos en esta unidad del estudio del libro de Isaías y en esta mañana la lección tiene por título Nuestro gran Dios. Nuestro gran Dios. Y nuestro estudio de esta mañana se encontrará en el capítulo 40 del libro de Isaías. Búsquelo en el libro de Isaías, en el capítulo 40, del versículo 1 al 31, se encontrará nuestra lección. La verdad central nos dice esta mañana que la grandeza de Dios se manifiesta no solo a través de sus atributos divinos, sino también en su cuidado personal para con los suyos, para con sus hijos, para con su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Antes de empezar con la primera parte de la lección y leer, ¿cierto?, los primeros versículos de este capítulo 40 de Isaías, en la lección de hoy Isaías se refiere a la grandeza de Dios y muchas veces muchas personas pueden atribuir cómo podemos imaginarnos, ¿cierto? ¿Cómo podemos pensar cuando nos referimos a la grandeza de Dios? Bueno, en el libro de Isaías, ¿cierto?, en el capítulo 6, cuando Dios llama al profeta, él lo ve, ¿cierto?, como digno de adoración, que está por sobre todo. Y él, el mismo profeta, se consideraba inmundo frente a estar en esa visión ante el trono blanco. Nosotros también pensamos, ¿cierto?, que si estuviéramos a Dios de frente, ¿cómo nos podríamos sentir, considerar? Claramente no podríamos ni mirarlo, ¿cierto? Nos pondríamos rostro en tierra, reconociendo la autoridad y el poder de Dios y su santidad. Pues bien, eso mismo tuvo el profeta Isaías, y en esta mañana también tenemos que imaginarnos que la grandeza de Dios es así. Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios omnisciente que todo lo sabe, es un Dios santo y es omnipresente. Muchos de esos atributos los hemos aprendiendo, incluso tanto cristianos como no cristianos. Sabemos que Dios es un Dios creador. Pero en esta lección tenemos que preguntarnos, ¿serán las únicas atribuciones que tiene nuestro Padre Celestial? Lo leímos recién en la verdad central. No solamente esos atributos vienen de parte de Dios, sino también que un atributo muy grande que Dios tiene es su amor inmenso, su amor sin límite. Aquí la lección nos lleva a Isaías en el capítulo 36, donde el ejército asirio quería atacar a Jerusalén, la capital de Judá, ¿cierto? Y donde se menciona a un comandante asirio. Y él pensaba, este comandante asirio, de que así como pudo derrotar a aquellos pueblos que rodeaban, o pueblos que estaban ahí paganos, que tenían sus dioses falsos, así también podría derrotar a Jerusalén. Pero vemos en la historia de que no fue así. Dios fue para con su pueblo. Y hoy en día Dios es para con su pueblo, para usted y para conmigo. Dios no nos deja de lado. Dios siempre está ahí. Dios siempre está presente para con su Hijo, presente para con su pueblo. Y así fue. Dios le dio la victoria.
Dios le dio victoria al pueblo, ¿cierto?, de Judá, al rey Ezequías que gobernaba en ese tiempo. La primera parte de la lección, entrándonos, ¿cierto?, en la enseñanza de esta escuela dominical, que está en el capítulo 40 del libro de Isaías, y vamos a dar lectura los primeros 5 versículos. Libro de Isaías, capítulo 40, los primeros 5 versículos. Si lo tiene ahí, búsquelo tranquilamente. Capítulo 40 del libro de Isaías, y dice así en el nombre del Señor: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Aquí ha hablado, ¿cierto?, el profeta, ha hablado Dios a través del profeta, y ciertamente podemos ver que la promesa de Dios para con su pueblo. Siempre podemos ver cuando dice pueblo mío, vuestro Dios, pronombres que dan de cierta manera el grado de vinculación que Dios tiene para con su pueblo. Nuestro Padre Celestial, así como el pueblo de Israel, para con nosotros nunca nos ha dejado. Y así fue con el pueblo. Dios lo único que quiere es disfrutar que podamos tener esa relación con Él. Él siempre provee ese cuidado, como el buen pastor. Dios le recordó a su pueblo su deseo, que era la restauración y salvación, por consiguiente. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Desde que el hombre pecó, Dios preparó un camino de remisión, de libertad y de restauración para la humanidad. Solamente queda al ser humano aceptar ese camino que es a través de Jesucristo. Y así como pueblo, ¿cierto?, caminó en el desierto buscando esa tierra prometida, nosotros también vamos a esa tierra prometida. Cuando Dios habló de consuelo en medio de la angustia, su perspectiva abarcaba a lo que sucedería en la historia para con los redimidos, y para que esos redimidos tengan una relación íntima con nuestro Padre Celestial. A pesar de estar en el desierto, ¿cierto?, como le mencionaba, el pueblo de Dios, el pueblo que vagó en este desierto, a pesar de estar en el desierto, a pesar de haber calor, a pesar de que se pudo haber desgastado la ropa, pudieron tener limitación de recursos de alimentos, de agua, de frío, Dios estuvo con su pueblo. Pudieron haber pasado por valles, por llanuras, por montes, y aquí, como dice el profeta Isaías, todo se allane, todo sea perfecto para que el plan de Dios se pueda completar y concretar. Y así fue. Dios dio esa tierra prometida a ese pueblo que vagó en el desierto 40 años. Nosotros también. Nosotros pagamos en esta tierra, pasamos por esta tierra pasajeramente. Nuestra ciudadanía está escondida en el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que agradecer que Dios, así como con su pueblo, ¿cierto?, aquí habla el profeta Isaías, también fue con nosotros, es con nosotros hoy en día. Nada nos ha faltado, muchas más cosas. Quizás no hemos pasado por un desierto físicamente, pero tenemos que vislumbrar y darnos cuenta que en esta tierra, este mundo, pasa por un desierto espiritual grande, donde el consumismo, donde el ego hacia el hombre, la adoración hacia el hombre, la idolatría, de una u de otra manera, ha apartado al ser humano de buscar a Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Y esta pandemia que hoy estamos padeciendo, no podemos dejar de pasarla como que algo normal. Tenemos hoy en día que aprovechar
este tiempo de estar a solas con Dios, de darnos cuenta cuál ha sido nuestra debilidad, cuál ha sido nuestra falta frente a Él y cómo podemos dejar ese peso, dejar esa mochila que quizás nos impide a tener esa relación íntima con Él y poder caminar en este desierto para poder ir a esa patria celestial. También en la primera parte dice que la palabra de Dios nunca faltará. Y así ha sido. La palabra de Dios nunca ha faltado. Dice que en contraste con la perspectiva y el poder de Dios, también, ¿cierto? Vamos a leer algunos versículos de Isaías, los siguientes versículos, de versículos 6 al 8, y que dice así: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, y ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos la fragilidad del ser humano, en contraste, ¿cierto?, al poder de Dios. Y nosotros somos tan frágiles y ínfimos en esta tierra y en este universo. No solamente, ¿cierto?, no sabemos que estamos en un sistema solar, pero también estamos en un universo. Y somos tan ínfimos, pasajeros en esta tierra. Aquí la palabra nos dice, la vida del ser humano es como la hierba, es como la flor. La hierba se seca y la flor se marchita. Y el ser humano, ¿cierto?, nace, crece, pero también tiene que morir. Más tarde que temprano, este cuerpo, si es la voluntad de Dios, tiene que volver a la tierra. Pero lo que nosotros tenemos que atesorar es lo que dice la última palabra de este versículo que hemos leído. Más la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es nuestra confianza y nuestra fortaleza hoy, en tiempos de necesidad, en tiempos de necesidad espiritual, como también de necesidad de recursos quizás no podamos tener. Pero aún así Dios provee. Hemos visto, ¿cierto?, en lo que hemos leído anterior, Dios es un Dios proveedor y es un Dios protector para con su pueblo, para los que le buscan, para los que obedecen sus mandamientos, para los que le aman. Tenemos que acercarnos a Él. Más la palabra de Dios permanece para siempre, y así ha sido. El ser humano ha querido, ¿cierto?, o el enemigo a través de sus artimañas ha querido poder erradicar la palabra, pero es imposible. La palabra de Dios ha permanecido, permanece y permanecerá por los siglos de los siglos. Esa cobertura que le dio a su pueblo también nos da a nosotros. Pero también dice que el mensaje de Dios no solo se centró en la limitación humana. Estos versículos comenzaron con el énfasis de Dios en su relación con su pueblo, lo que mencionaba. Construir nuestra vida en la palabra de Dios lleva a bendiciones y a esperanza en Cristo céntrico en nuestra vida. Cuando colocamos a Jesucristo en nuestro corazón como primer lugar, como el todo, no solamente como el primer lugar, es que por consecuencia habrán cosas buenas, bendiciones, pero lo más importante de la esperanza es estar en la presencia que hoy gozamos de nuestro Padre Celestial. Avanzando a la segunda parte, mis queridos hermanos y hermanas, tiene por título El Rey, Pastor y Sabio Omnisciente. Y vamos a leer en Isaías los versículos del 9 al 12. Isaías, en el capítulo 40, siguiendo nuestro estudio, versículo de 9 al 12, y dice así: en el nombre del Señor. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved, aquí el Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño.
En su brazo llevará los corderos y en su seno llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Bueno, aquí podemos ver que la proclamación, ¿cierto?, que hace Dios a través del profeta, era de no llevar, ¿cierto?, esta palabra como un esfuerzo secreto, más bien de llevarse este mensaje de Dios a todas partes. Por eso dijo que lo llevara a un monte bien alto, con el fin de poder propagarlo a todas partes. Y siempre ha sido el mensaje de Dios. No ha sido excluyente, sino para todo aquel que en Él cree, para todo el que quiera buscar a Dios. Y su mensaje incluye también lo que acabamos de leer, afirmaciones tanto como del poder de Dios, como del amor eterno de Dios. Dios es soberano y completamente cargo de su creación. Y Dios quiere siempre lo mejor. Otorga bendiciones para todos los que tienen una relación con Él, como lo hemos ido aprendiendo. Dios quiere nosotros, que esta humanidad le busque, que tenga una relación con Él. Así como David tenía una relación con Él. Dice que David era conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero buscó una relación con Dios. Nosotros también tenemos que procurar tener esa relación con Dios, no descuidarnos, no descuidar lo espiritual. El mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el enemigo, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no solamente nosotros tenemos que alimentarnos para poder tener fuerza en la parte fisiológica, sino también en lo espiritual. Vemos también que el amor de Dios es representado a través de la imagen de un pastor. ¿Y por qué se ocupa el pastor? Porque era uno de los oficios comúnmente ocupados en ese tiempo. Porque en ese tiempo estaba potenciado la agricultura, la ganadería, la pesca, todo lo que tenga relación para poder explotar cada uno de estos frutos y las actividades que se relacionaban con ellas. Y era muy familiar en ese tiempo el trabajo de un pastor, de poder apacentar rebaños y mejadas de ovejas. La imagen de Dios como pastor amoroso prepara el escenario para el poder ilimitado que Dios tiene para con nosotros. Ese buen pastor que vemos en el Salmo 23, que da su vida por la oveja, y así fue. Ese buen pastor que es un pastor amoroso, que entrega todo su corazón por el amor de esa ovejita. Dios es un Dios todopoderoso, pero también es un pastor amoroso. Es un padre bueno. El que es padre sabe que uno va a dar todo por sus hijos. ¿Qué más? El Padre Celestial. Y bendito sea el nombre del Señor, porque así ha sido Dios para con usted y para conmigo. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere que usted se encuentre bien, que usted se encuentre feliz, que nunca se aparte, ¿cierto?, de su hueco, de su palma de la mano, que nunca se suelte de su mano. Dios muestra una imagen de un Dios, ¿cierto?, aquí a través de su palabra, de un Dios todopoderoso, pero también simultáneamente busca ese cuidado y protección para con sus hijos. Dios todopoderoso del universo, pero al mismo tiempo declara su amor con la humanidad, para todo aquel que en Él cree. Que nadie se pierda, más, ¿cierto? Como dice Juan 3:16, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna, vida en abundancia. También dice que Dios tiene sabiduría y conocimiento de todo. Dios es el dueño de todo el conocimiento.
Pero aparte de todo el conocimiento, Él es un Dios muy sabio. El conocimiento humano de por sí es limitado. Muy imagen y semejanza de Dios. Pero somos limitados. Pero nuestro Padre Celestial, que es lleno de amor, es todopoderoso. Su poder es ilimitado. Dios creador del cielo y de la tierra. Pero a veces el ser humano, ¿cierto?, cuando sabe que Dios lo sabe todo, es un Dios omnisciente, tiende muchas veces a confundir. Y no tenemos que caer en ese pensamiento. Sabemos que es un Dios que todo lo sabe, pero no por eso, por esa atribución, podemos culpar a Dios de nuestras malas decisiones o de malas decisiones de personas por hacer el mal. No olvidemos que el ser humano tiene el libre albedrío y somos conscientes de nuestras decisiones que tomamos, sean buenas o sean malas. Pero nosotros somos conscientes de las decisiones que tomamos. Por más está de mal. Sería un error pensar y culpar a Dios de las malas decisiones. El mundo sufre y agoniza, ¿cierto?, porque vive en delitos y pecados y le ha dado la espalda a Dios. Dios no quiere que nadie sufra. Más bien, siempre el plan de Dios ha sido que el ser humano tenga una relación con Él íntima y que todos seamos felices. Dios quiere eso para nuestra vida. Y Dios lo prometió. Cielo nuevo, tierra nueva, con Cristo Jesús allá en el reino celestial. Estamos de paso en esta vida, pero no estamos solos. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ya tenemos la cobertura de nuestro Padre Celestial. Pero también podemos entender que Dios no quiere sacrificio humano, como antes se hacía. Dios no quiere que podamos hacer un gran sacrificio, poder tener toda la leña como fuego sacrificial, o todo el ganado del mundo para hacer un holocausto y ofrenda. Eso ya no es necesario. En esta lección nos enseña que el sacrificio ya está hecho y es perfecto. Jesucristo, quien resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios. Solamente Dios quiere un corazón contrito y humillado y sincero que pueda buscarle a Él. Dios está encima de todas las cosas. No hay nadie, ni nada, ni nación, ni persona que aunque se crea la más sabia, que pueda hacerle frente a Dios, porque somos tan ínfimos. Dios no es humano para poder pedirle consejo a una persona que sea la más sabia, porque Él tiene conocimiento de todo. Y ninguna nación se podría plantar frente a Él para que Él obedeciera. Al contrario, Dios tiene todo poder y no necesita obedecer ni someterse a ninguna autoridad, porque Él es la autoridad máxima. Bendito sea el Señor. Y nos hace pensar de qué manera podemos malentender el alcance infinito de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Bueno, un poco lo que le comentaba. Es que nosotros quizás no sabemos la magnitud y el conocimiento de Dios. Nuestro pensamiento no lo puede captar, no podemos entender. Así tampoco como podemos entender el gran amor de Dios. No lo podemos entender. Que dio a su único, a su unigénito Hijo, por amor de usted y mío, a dar vida y vida en abundancia. Y hoy gozamos esta bendición de poder aprender de su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, hermanos, siguiendo con la tercera parte de esta lección, el reinado supremo de Dios. Dios es más grande que todas las naciones, como lo veníamos estudiando recién. Y bueno, quisiera mencionar en el versículo que dice, no sabéis, el 21, no sabéis, no habéis oído nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde la tierra, desde que la tierra se fundó. En el versículo 21 dice eso. Y eso hace mención a que mucha gente, incluso hoy en día,
todavía hacen ídolos a imágenes paganas, a cosas de la tierra. Y muchos de ellos han escuchado la palabra de Dios, han oído el mensaje. El mensaje ha sido predicado por mucha gente en la calle, muchas iglesias evangélicas, emisoras radiales que hasta el día de hoy se predica la palabra de Dios. El mensaje de Dios está ahí. Dios quiere habitar en cada uno de los corazones. Y hoy la palabra de Dios dice que Dios está por encima de todas las cosas. Aun cuando el humano quiera hacer todas esas cosas en cada uno de los elementos, que ya sea en oro, en plata, en madera, pero Dios tenga misericordia de ellos. Bueno, el apóstol Pablo denunciaba estas cosas en su tiempo, ¿cierto? Cuando fue ahí en Grecia, y veía que había muchos altares. Pero él ahí mismo también predicó. Ahí mismo predicó, con poder y valentía, con autoridad de Dios. También sea nuestra condición de poder predicar este evangelio. Aun cuando la gente no quiera aceptar a nuestro Dios creador. Dios es el creador omnipotente y la naturaleza da testimonio de ello. Hay mucha alabanza, hay mucha poesía que se inspiran en la creación. Y la creación, la naturaleza da testimonio de que Dios existe. Pero nosotros no solo creemos por la magnificencia de la naturaleza de que Dios existe, sino más bien creemos porque es una realidad en nuestros corazones. Día a día nos muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos da de su amor cada día a través de su Espíritu Santo. Ninguna autoridad terrenal se opone a Dios y triunfa, al contrario. ¿Qué seríamos nosotros poder, o cualquier nación, o todo el mundo, enfrentarse al Creador? No somos nada. Pero más bien, Dios muestra su amor para con nosotros. Dios fortalece a su pueblo. Dios ama a sus hijos. Dios se relaciona con nosotros a pesar de nuestras emociones y nuestra gama de respuestas a las dificultades de nuestra vida, ya sea en la tristeza, en el dolor, ya sea en la aflicción que podamos estar pasando. Siempre Dios da una respuesta. Dios está ahí para dar consuelo, para dar algún hálito de vida al quien no lo tiene, para dar sanidad al que no necesita. Pero lo más importante, Dios fortalece a su pueblo, Dios lo restaura para darle salvación y vida eterna, vida en abundancia con Cristo Jesús. La fortaleza de Dios es plenamente suficiente para someternos en cada etapa de la vida. Nuestra fuerza tiene que ser espiritual. Ni el joven que tenga la mayor vitalidad, al cabo del tiempo esa vitalidad la va perdiendo. Ni el más sabio también. Cada cierto tiempo esas neuronas cada cierto tiempo se van perdiendo. Pero los cristianos, ya sean jóvenes, ancianos, en cualquiera de nuestra situación, Dios fortalece. Como lo que leíamos, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, y que nos da día a día en su palabra. ¿Qué nos dice Dios en esta lección? Para ir terminando. Podemos renovar nuestra fuerza en medio de los desafíos de la vida. Conforme profundizamos y nos acercamos en nuestra relación con Él. Es importante que nuestro carácter se parezca al carácter de Jesucristo. No como un esfuerzo mío de poder hacerlo así, sino como un reflejo de mi diario vivir en el fruto que yo doy como cristiano. Por lo tanto, este evangelio no tiene que ser que el hombre religiosamente quiera buscar a Dios a su manera,
sino al contrario, este amor de Dios es el Dios buscando al hombre a través del Evangelio de amor. Dios quiere que nosotros solamente reconozcamos nuestras limitaciones, nuestra debilidad como ser humano. Y Él es bueno para restaurarnos, para limpiarnos, para que podamos ir a esa vida eterna con Cristo Jesús. Es importante entonces que estudiemos la palabra de Dios, que oremos y que alineemos nuestro carácter hacia el carácter de Dios. Esta es la lección de esta mañana, queridos hermanos. Como decía el título, el gran Dios, nuestro gran Dios, el gran yo soy, que tiene atributos que hemos visto: todopoderoso, omnisciente, omnipotente, pero lo más maravilloso, que es un Dios lleno de amor para con la humanidad. Le voy a invitar que nos inclinemos y demos gracias a Dios por su palabra. Padre amado, te damos gracias por este mensaje que usted nos ha dado en esta mañana. Te damos gracias porque ha sido de bendición para nuestra vida. Te ruego, Señor, que coloque en cada uno de nuestros corazones el deseo de buscarte, de no dejar de caminar en este camino, ¿cierto?, que es complicado, que es el Evangelio. Pero lo más importante que es que no estamos solos, sino que usted va delante de nosotros como gigante para nuestros ojos físicos. Te damos gracias, Señor, por la bendición de ser llamados hijos suyos. Y te damos gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, su bendición, Señor, para todos los que hemos escuchado esta lección de Escuela Dominical. Por Cristo Jesús se lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Dios le bendiga, querido hermano.